tarde, gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Hoy, Dios, Señor, tomamos autoridad en este lugar, declaramos tierra santa y bendita, Señor. Atamos toda hueste de maldad, Señor, y disponemos nuestro corazón para las próximas horas, Señor. Que seas tú guiando, iluminando, acompañando, Señor. Permitiendo que aquellos que vienen en camino, Señor, quita todo trancón, que puedan llegar, Señor, que las líneas funcionen bien, que el internet hoy funcione, Señor, que todos los medios tecnológicos, Señor. Oramos y te ponemos en tus manos el corazón de las personas, Señor, que esta charla que vamos a tener esta tarde entre amigos, Señor, toque lo más profundo de nuestro corazón, nos confronte, Señor, y no permita que nos levantemos siendo los mismos, Señor, sino transformados por tu gracia, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Sabemos, bendito Rey, que tú siempre estás en nosotros, Señor, que tú pones palabra de sabiduría en nuestras bocas, Señor, y que permite, Señor, que cualquier agente distractor, Señor, sea retirado, Dios. Creemos en ti, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia. Ponemos la mirada en la cruz, Señor, y confesamos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador y que tú estás al control de todas las situaciones, Señor. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder, la unción de tu Santo Espíritu, todo honor y toda gloria para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, primero un saludo de verdad para quienes nos están escuchando en este momento en línea, para los que a futuro puedan escuchar eh, estas notas, para quienes hoy, a pesar de la lluvia, la adversidad, están como guerreros fuertes y valientes aquí. De verdad, nuestro corazón se alegra. Es la última reunión, no sé, de pronto vamos a hacer alguna reunión de tipo social ya, pero prácticamente con esta reunión cerramos ministerio por este año y de verdad que nos alegra de corazón que estén ahí pendientes. Bueno, eh, hemos venido hablando y hemos venido tocando el libro del doctor Neil Anderson, Victoria sobre la oscuridad. Y queremos prácticamente ir cerrando para el año entrante, mirar qué nos coloca el Espíritu Santo en ese entorno. Y ya al finalizar hay un capítulo que me encantó, realmente de los temas interesantes, y este capítulo es el capítulo 11 que se llama Sanando las heridas del pasado. Y cuando escuchaba el título hacía una profunda reflexión y es: ¿quién no tiene heridas del pasado? Muchas. Y tenemos heridas del pasado por la niñez, por la infancia, la adolescencia, y las llevamos en el corazón. Muchas de esas heridas que hay en el corazón, eh, como un elemento eh, de dolor, nuestro organismo las ha dejado en el olvido, ¿sí? Y ha permitido efectivamente que estén ahí latentes, con el objeto de que en un momento determinado salgan a la luz y podamos hacer cosas interesantes y poder sanar nuestro corazón. También en el curso del tiempo, pues recogemos heridas. ¿Quién no ha sufrido maltratos? ¿Quién no ha sufrido un divorcio? ¿Quién no ha sufrido una decepción amorosa? ¿Quién no ha perdido un ser querido? Y hoy queremos pensar un poco en ese entorno y saber evidentemente si nuestro corazón sanó o no sanó. El doctor Neil Anderson trae un ejemplo muy fuerte y nos habla de una pareja de misioneros que los denominó Dan y Cindy, los cuales él comenta que asistían a una iglesia y que un buen día en la preparación para ese misionado que ellos tenían, Cindy fue víctima de una violación. Y eso evidentemente cambia completamente el contexto de lo que se vive. Y esa violación genera que a futuro efectivamente ellos se retiren de la iglesia y lleven ese dolor en su corazón. Y cada vez que le mencionaban a él, pues siempre salía a la luz del mundo que no podrían ser iguales porque había roto todo el compromiso y se cuestionaban mucho por qué a los hombres buenos les pasan cosas malas, por qué a los cristianos que se estaban preparando le estaban pasando esas circunstancias.
Y bueno, lo primero que dice el doctor Anderson es que habían pasado 6 meses y un buen día Cindy lo llama y le dice, bueno, a mí me pasó esto y efectivamente él descubre que ella se está victimizando y está diciendo, no puede la vida volver a ser la misma porque me pasó algo que rompió mi corazón. Y a partir de ese momento comienza el doctor Neil Anderson a decirle, bueno, sí, efectivamente a uno le pasan cosas malas, pero, y eso no le gusta al Señor, pero el Señor sí da la forma y las herramientas para sanarlas. Y comenzamos a revisar algo que él llama, efectivamente, eh, él está llamando aquello que con el pasar del tiempo normalmente cosas que hay en nuestro corazón que desatan evidentemente eh, una historia de vida y en la historia de vida hay unas emociones primarias. Y cuando hablamos de emociones primarias, pues claro, efectivamente, cuando el matón del curso o cuando una persona que era mala se llamaba, no sé, Rodrigo, entonces, estoy hablando de cualquier Rodrigo. Cuando a nosotros nos mencionan la palabra Rodrigo, el inconsciente es que vamos a reaccionar porque evidentemente lo que estamos haciendo es yendo a ese momento histórico. Muchas veces el doctor Anderson lo narra y lo dice que ni siquiera somos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente lo ha guardado allá y tiene esa herida. Pero la primera reacción que nos sucede, y nos sucede a todos, y dice, ¿qué le pasó a este? Porque menciona uno un nombre, una situación, un momento y la persona emocionalmente se transforma y muchas veces sale y se va. Y leyendo recordaba muchas circunstancias y hay una anécdota curiosa, menos mal que mi esposa no está aquí, entonces la puedo contar. Y es mi mamá en su juventud, todo el tiempo era con la cantaleta y con la cantaleta y esa vaina. Hubo un momento que dije, me voy de la casa por no aguantaba la cantaleta de mi mamá. Pero eso se me olvidó después, pasaron muchos años y se me olvidó. Y en alguna de esas circunstancias mi esposa comenzó pues a decirme varias cosas repetitivas y reaccioné no propiamente. Y yo dije, ¿por qué lo estoy haciendo? Y evidentemente volví a ese pasaje histórico que había sido muy desagradable en mi vida. Y efectivamente es lo que el doctor Neil Anderson nos está comentando y nos dice qué es. Y el cuestionamiento de esta tarde es cuáles han sido esos pasajes o esos momentos y si somos conscientes de ellos o no. Y cuando él comienza a hacer ese análisis, dice que normalmente esos momentos emocionales no fueron unos momentos emocionales distantes, sino que fueron en torno de nuestra casa. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de la violencia intrafamiliar, producto de un papá que abusó o física o sexualmente de la persona, o de un primo de un pariente. Y eso causó dolor, pero en su momento efectivamente quedó guardado y anidado en el corazón. Y muchas veces, como lo mencionaba anteriormente, ni siquiera somos conscientes de que llevamos esa herida ahí en el corazón, porque ha sido tapada, pero no sanada. Y cuando comenzamos a mirar, algo que encontramos dentro de ello es que no queremos hablar de eso, no queremos hablar. Y no queremos hablar pues porque causa dolor. ¿Cómo resolver esas emociones primarias? Y creo que todos las llevamos en el corazón. Efectivamente, uno no puede recuperarse si uno no es consciente de lo que está pasando. Y muchas veces son tan profundas que hay, en ocasiones hasta uno pierde el control. A veces se vuelve agresivo, no tiene paz en su corazón, no es capaz de llevar una relación nueva porque la herida fue tan profunda que no ha sido sanada. Y lo que hoy queremos hacer es eso. Creo que cuando uno llega a esta temporada y luego que ha pasado muchas decepciones, uno cuida su corazón y dice, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Y el doctor Neil Anderson nos trae un par de temas interesantes de cómo resolver esas emociones primarias,
Y vamos a ver, y al final quiero que hagamos un pequeño ejercicio de cómo ir resolviendo. Con eso creemos que conseguimos el objetivo. Hay múltiples mecanismos para hacerlos y normalmente digamos que a través de la terapia, y recordaba muchas veces que hay una terapia de choque que es la hipnosis, es como la hipnosis y llevarlo a una regresión para llevarlo a ese momento eh, en el cual se hizo y efectivamente los psicólogos lo utilizan muchísimo, pero no es bíblico, ni eso le agrada a Dios. Entonces esa es una de las tesis que normalmente no se permite cuando nosotros somos cristianos porque lo podemos hacer por otros medios. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que contamos con la presencia de Dios. Y lo vemos en la palabra de Dios. Para eso vamos a leer el Salmo 139, versículo 23 y 24. Y la palabra de Dios dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en el camino perversidad y guíame en el camino eterno. Y cuando nosotros oramos como lo hacía el rey David en este salmo, pues evidentemente vamos a encontrar que el Señor se va a encargar de irnos revelando e irnos mostrando el camino que nosotros debemos de seguir, ¿sí? Y es comenzar a mirar efectivamente con, con luz, mirar el pasado y comenzar a darle un trasfondo para comenzar a sanar lo que ha pasado. ¿Cómo queremos que Dios resuelva nuestro pasado? Primero comprendemos que ya es un producto de nuestro pasado. Juan, yo no sé, vida, si tú tienes una palabra ahí que me puedas ir ayudando a leer. En Juan 8, 31 y 32 nos habla que la verdad nos hace libres, ¿sí? Y de verdad, la verdad nos hace libres cuando mentimos y contamos la verdad, ya como que no hay la fuerza que nos puedan chantajear, sino que nos somos transformados y renovados. Si encuentras el versículo, quiero que me ayudes con Juan 8, 31 y 32. Y efectivamente, cuando no decimos la verdad y cuando no conocemos la verdad, vivimos prisioneros de nuestras propias mentiras. Eso hace que Satanás efectivamente se aproveche y vive bombardeando, nos humille, no permita que nosotros salgamos, sino que llevamos un secreto dentro de nuestro corazón y lo que el Señor nos revela y nos muestra para que nosotros podamos conocer esa verdad y poder ser libres en ese sentido. ¿Lo tienes? Bueno, lo tiene. Bueno, Juan 8, 31 y 32 dice, Jesús le dijo entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y qué? Y la verdad nos harán libres. Ahora podríamos ver Romanos 12:2. Creo que es un versículo famoso que todos conocemos y que nos habla que debemos de ser transformados y transformar nuestra mente, ¿sí? La renovación constante de nuestra mente. Cuando logremos hacer eso, pues evidentemente vamos a comenzar a tener y a gozar de esa paz que nos habla Gálatas 5, 22 y 23, que son los frutos del Espíritu. Paz, paciencia, bondad, benignidad y dominio propio. Mire, Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora bien, cuando nosotros conocemos la verdad, cuando transformamos nuestra mente, podemos gozar de los frutos del Espíritu. Paz, paciencia, bondad, benignidad y dominio propio. Y sobre todo esa paz
que ya evidentemente podemos gozar y disfrutar. El segundo paso para resolver el conflicto pasado es perdonar a los que nos han ofendido. Entonces, en el primer paso, cuando nosotros oramos, tenemos la posibilidad efectivamente de que Dios nos revele de qué se trata. Y la segunda es que Dios, una vez nos muestre de quién se trata, nosotros perdonemos. Eh, en la versión que nos trae el doctor Anderson, cuando hablaba con Cindy, Cindy decía, pues es que perdonar a alguien que me violó no es fácil. Es muy difícil perdonarlo. Pero la palabra de Dios y Dios está pidiendo que nosotros tenemos que perdonar. Recordemos lo que dice Mateo en la versión de el Padre Nuestro. Dice, cuando nosotros le decimos, Señor, perdona nuestras ofensas, pero está condicionado ¿a qué? A que nosotros perdonemos a aquellos a quienes nos hayan ofendido. Y cuando nosotros podemos efectivamente perdonar, pues el Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Ahora vamos a mirar un ejercicio de cómo es ese ejemplo. Y hay cosas con las que nosotros vivimos y consecuencias que vivimos. Y nosotros vivimos con las consecuencias del pecado de Adán. Con eso nacimos. Y las llevamos y vivimos, pero obviamente, ¿qué hacemos? No persistimos, sino que cambiamos la ruta y cambiamos y nos movemos en el entorno del Señor Jesucristo. Hay 12 pasos hacia ese perdón. Y me encantó cuando leí los pasos hacia el perdón. Eh, y lo primero que dice de los pasos hacia el perdón es que uno puede decir evidentemente que la víctima me hizo daño y yo no me libero de ese perdón. Lo que hago es retener y atar a esa persona. Cuando yo decido, evidentemente, perdonar, no lo hago por esa persona, sino lo hago por quién, por mí. Porque yo estoy atado y quiero romper esa atadura. ¿Y qué debo de hacer? Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápidamente de cómo se hace y cómo lo manifiesta el doctor Anderson. Dice, pídele al Señor que te revele las personas en que tiene que perdonar. Bueno, normalmente alguna vez lo hemos hecho y le hemos pedido al Señor que nos diga a qué personas tenemos que perdonar. Es muy importante ese ejercicio y esa acción de perdonar porque ya, como les decía anteriormente, normalmente ni siquiera nosotros somos conscientes de a quién es el que tenemos que perdonar. Y lo primero que cuando comienza uno a orar y a pedirle al Señor que nos revele y nos muestre, pues van a ser las personas que, como lo decía anteriormente, están más cercanas. El papá, la mamá, los hermanos, los primos, las personas que están aquí muy cerca, son aquellas personas que efectivamente van a salir en nuestro corazón. Y es algo que todos, así creamos que tenemos el corazón, hay que hacerlo. Entonces le pedimos, el primer paso es pedirle al Señor que nos revele quién es esa persona. Una vez, como lo decía en el Salmo 192, el Señor, ¿y cómo lo hace el Señor? Recuerde que en nosotros mora el Espíritu Santo. Entonces Él nos va a mostrar evidentemente y nos va a llevar a ese momento bajo las condiciones en que nuestro corazón fue roto. El segundo es evidentemente reconocer el daño y el sentimiento que se tiene. Normalmente eso va a ser un sentimiento de odio, de temor, de angustia, depresión. Y hay que reconocerlo porque es lo que el Señor quiere que nosotros lo hagamos y el daño que nos causó. Así como el Señor quiere que oremos, cuando oremos por los pecados con nombre propio, sin quitarle, es ser honestos con el Señor. El Señor conoce nuestro corazón y sabe efectivamente que no nos molesta que nosotros seamos honestos con Él. Entonces, mira, es que mi padre me causó mucho daño porque abusó de mí físicamente. Y en mi corazón hay dolor, hay angustia, o muchas veces porque papá o mamá nos abandonaron. Cuando nosotros comenzamos a mirar aquellos
daños del corazón, hay daños que ni siquiera nosotros fuimos conscientes. Y uno de esos grandes etapas que vivimos nosotros es si nosotros fuimos deseados o no fuimos deseados. Muchos de los que podemos estar aquí podemos haber sido objeto de un susto. Ups. Y no fuimos los niños anhelados. Y es muy chévere cuando uno de pronto tiene los padres vivos y tiene la posibilidad de hablar con ellos un momento y decirle, mamá, papá, yo sí fui ese niño deseado o definitivamente no fui deseado. Fue un accidente o fue de verdad un susto o fue, ups. Muchos de las personas en medio de la angustia, papá o mamá contemplaron la posibilidad de un aborto. Al final se arrepintieron y por eso tenemos la fortuna de vivir acá. Y eso causó dolor en el corazón. Aunque ustedes digan, pero si está uno chiquitico allá en el vientre materno, pero todos llevamos una historia en nuestros genes que da fe de ello. Y es importante efectivamente reconocer y de pronto vamos a encontrar que no fuimos las personas que deseadas y Dios nos va a permitir sanar el corazón. ¿Por qué? Porque cada vez que tocan temas sensibles nosotros reaccionamos de una manera violenta y no tenemos ni idea por qué. O sea, ¿por qué esto me causa dolor? ¿Por qué me causa molestia? ¿Sí? ¿Por qué reacciono agresiva y violentamente? Por esas heridas que hay que comenzar a sanar en el corazón. Entonces es importante que yo voy aparte de eso, voy a colocar esos 12 pasos, los quiero colocar porque en un ejemplo de sanidad es importante que los tengamos ahí, los vayamos haciendo en la intimidad de una oración, un sábado de ayuno, qué sé yo, pero hay que hacerlos. Bueno, una vez conozcamos la persona, reconozcamos el daño y el odio generado en nuestro corazón, ¿qué comenzamos a descubrir? La verdad. Y si comenzamos a descubrir la verdad, comprendemos que efectivamente alguien pagó por nosotros. Y es el momento efectivamente de reconocer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Esta mañana teníamos la oportunidad de hacer el devocional y para mí fue muy reflexivo el que nosotros siempre damos por sentado y que la cruz y que el Señor Jesús derramó su sangre. Y también le pedía perdón porque muchas veces uno dentro del santoral le quita la fuerza, el poder y todo el sacrificio que el Señor Jesucristo llevó efectivamente para que nosotros hoy tengamos salvación y gocemos de la salvación y menospreciemos. Entonces muchas veces decimos yo tengo que pagar penitencia o tengo que hacer esto y es añadirle algo más a la cruz y la cruz no hay que añadirle absolutamente nada más. O sea, el sacrificio del Señor Jesucristo, el holocausto que Él sufre fue tan grande que colocarle cualquier otra cosa es demeritar el sacrificio. Por eso la palabra de Dios dice que hay un solo intercesor entre Dios y el hombre y es Jesucristo. Muy bien, una vez sepamos quién es la persona, reconozcamos el daño y reconozcamos el odio o el sentimiento que nace y comprendamos el significado de la cruz de Cristo en nuestras vidas, podemos y decidimos llevar que esa carga y ese pecado de cada una de las personas. Si me ayudas con Gálatas 6, 1, 2, y es efectivamente llevar esas cargas a los pies de la cruz. ¿Sí? Gálatas 6, 1 y 2 dice, ups, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense de que cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Lo que
el apóstol Pablo nos dice allí, evidentemente nosotros no somos nadie para juzgar a las personas y todo lo contrario, debemos llevar las cargas los unos de los otros. Y hay consejeros y nosotros nos podemos apoyar en una persona para desarrollar un proceso de esta naturaleza, ¿sí? Ir desarrollándolo y poder con la ayuda de una persona hacer estos pasos y generar los espacios para que uno pueda tener la capacidad de hacer un ejercicio de corazón e ir sanando el corazón. Ahora hay que decidir perdonar. Y aquí cuando uno decide perdonar, no sé, déjenme pensar y especular de una niña que vivió los abusos sexuales de su padre. Yo creo que perdonar no es fácil. Debe ser muy duro en el corazón perdonar eventos de esa naturaleza. O el mismo ejemplo que el doctor Neil Anderson hablaba sobre Cindy, de perdonar a su violador. Pero el doctor Neil Anderson te dice que el perdonar es una decisión. Y yo decido perdonar no por esa persona, sino decido perdonar porque yo quiero desligarme de esa persona. Y la decisión no es que yo lo perdono, ya no siento nada en mi corazón. Es una decisión que tomé y con el pasar del tiempo y la ayuda del Señor Jesucristo comienzan a desaparecer el rencor, el odio, la amargura, todo lo que yo sentía de esa persona ya siento paz en mi corazón. Y recuerdo los que tuvimos la oportunidad de analizar La Cabaña. Ah, y vino a mi mente ese momento histórico que es impresionante. Y él dice, para poder perdonar, tengo que decir 1000 veces perdón. ¿Sí? Recordamos, para los que no lo han visto, una película maravillosa, y es un padre que pierde a su hija pequeña y finalmente alguien la mata, nunca puede, y eso cambia y transforma su vida. Pero bueno, los que conocen la película saben de qué estoy hablando, y no me voy a tirar la película para los que no la han visto, no se la voy a contar, porque hay que verla, vale la pena verla. Pero en la escena es cuando él logra descubrir y saber efectivamente quién tomó a su hija y evidentemente la niña muere. Él comienza a perdonar y él comienza a decir perdón, perdón, pero uno se da cuenta que las primeras y las últimas veces no es que lo diga de corazón, sino es algo que él toma la decisión de hacerlo, comienza a desarrollarlo y a decirlo. Y bueno, en la medida que yo tomo la decisión, corto esa atadura y comienzo a, a manifestarlo y decirle, Señor, de verdad yo perdono a fulano de tal, el Señor va a comenzar a ¿qué? A restaurar mi corazón. El sexto es efectivamente hacerlo en forma audible, ¿no? Y es decirle, no sé, orar y decirle, Señor, yo perdono a Pedro Pérez Pinto, fulanito de tal, con nombre propio, por la lista de ofensas que me hizo, porque abusó, porque me causó heridas emocionales, heridas físicas, porque robó la paz de mi corazón, bueno, por todo lo que haya hecho con nombre propio. El Señor lo conoce y lo sabe, pero el Señor quiere que nosotros lo confesemos. Séptimo, una vez lo haya hecho, destruye esa lista. O sea, no tiene uno que volver a mortificarse sobre el mismo tema, sino eh, ya, lo hice y no me ato más. Ese es un asunto entre esa persona y Dios. Recuerde que Dios dice, mía es la venganza, mío es el poder. Yo se lo dejo y se lo entrego en las manos a Dios. Y a partir de ese momento, pues evidentemente no tengo necesidad de seguir trabajando sobre el mismo, sino comenzar a hacer actos como los que a continuación siguen. Dice, no espere que tu decisión de perdonar resulte en cambios importantes a otras personas, ni tienes que ir a comentarle a la otra persona, yo ya te perdoné. El Señor tomará cuentas de esa persona. A lo mejor esa persona nunca le han tocado el corazón y el Señor dice, y está loca, está loco. ¿Sí? En alguna ocasión alguien me llamó, un miembro de la iglesia, y me pidió perdón. Yo tenía ni idea de lo que me estaba hablando, pero él en su corazón sí había pensado, había dicho algo y bueno, chévere, pero efectivamente el proceso de sanidad y el proceso de sanación es un proceso mío, no es un proceso de la otra persona.
Entonces dice, no esperes que tu decisión de perdonar resulte en cambios importantes a la otra persona. Más bien lo que hay que hacer que es orar por esa persona. Y bueno, orar por los enemigos y por quienes nos ha causado dolor es muy difícil, pero muy difícil. Vida, si me ayudas con Mateo 5:44 y segunda de Corintios 2:7. Pero bueno, lo de Mateo 5:44, recordemos que siempre el Señor insistía en la oración del Padre nuestro, que si nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que previamente haber perdonado. ¿Sí? De eso se trata y yo lo hago porque obedezco. ¿Sí? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Uf, guau. Porque en el versículo anterior dice, porque amar a quienes nos aman y orar por los que uno ama, pues es muy fácil, lo puede hacer todo el mundo. Pero si yo les preguntara, alce la mano porque aquel que ha orado por sus enemigos, wow, vería pocas manos levantadas. ¿Sí? Y de eso se trata, que es lo que el Señor está bien. 9. Trate de encontrar a personas, trate de encontrar a las personas que has perdonado, pero no racionalices tu conducta. O sea, uno no tiene que, perdón, tratar de entender a las personas, pero no hay que racionalizar por qué lo hizo, cuál fue la causa, porque eso sería justificarlos. Pero evidentemente tampoco conocemos las condiciones ni las causas en que se generó. De pronto, voy a especular, vamos a, yo llevo un dolor profundo porque papá no me dio todo lo que yo quería, pero de pronto papá no tenía los recursos para hacerlo. O recuerdan ustedes la cabaña cuando recordamos la cabaña, recordamos que este chico termina básicamente envenenando al papá, pero cuando llega como al cielo, a esa parte del cielo, se da cuenta de que su papá sufrió los mismos vejámenes que él había pasado con su abuelo. Su abuelo lo había maltratado de igual forma y esa era la vida que conocía, ¿sí? Y yo digo que esta generación es una generación bonita, es una generación del cambio, es una generación que eh, nuestros padres de pronto no lo pudieron hacer mejor, no porque no quisieran, sino porque evidentemente nadie tuvo la oportunidad de llevarles un mensaje y poder tener la oportunidad de reunirnos un día para hablar de cómo hace Dios cosas maravillosas en nuestro corazón. Entonces yo no podría juzgarlo porque no es el padre que yo soy. Casualmente, esta es la generación del cambio. Y es la generación del cambio porque nosotros venimos antes, rompemos con todo el pasado y nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos deben de ser quienes reciben las bendiciones. Nosotros sembramos y ellos son los segadores. Y uno dice, wow, chévere. Y chévere que Dios nos permita ver reflejado en nuestros nietos y nuestros bisnietos el cambio que se generó. Y me encantaría que un día dijeran, no, esa abuela o ese abuelo, que un día hicieron el cambio, rompieron y cortaron con todo el tema generacional. Lamentablemente nosotros, cuando miramos la generación nuestra hacia arriba, pues vemos una generación que traía profundas cadenas y ataduras. Entonces, el tatarabuelo se separó, el abuelo se separó, el papá se separó, una cadena interminable que aquí termina y no puede seguir hacia nuestros hijos. Nuestros hijos van a gozar de las bendiciones porque la palabra de Dios dice que 1000 generaciones serán benditas en su nombre. Espere resultados positivos del perdón, pero esos resultados positivos del perdón los espero ¿dónde? En mí, no los espero en la otra persona. Finalmente, ¿sobre quién está trabajando el Señor? Sobre nosotros. Está generando sobre lo que hacemos, lo que hace con nosotros. ¿Y cómo vemos nosotros este resultado? Este resultado porque comienza a desaparecer de nuestro corazón el odio, el rencor, nos sentimos algo que es paz, paciencia, la bondad, la benignidad. Sentimos efectivamente que vamos caminando en pos de la libertad en Cristo. Por eso el libro
prácticamente trata es eso, de la libertad en Cristo. 11. Den gracias a Dios por las lecciones aprendidas y la madurez alcanzada como resultado de las ofensas y por la decisión de perdonar a los ofensores. Tenemos Romanos 8, 28 y 29. Y le da uno gracias al Señor. Dice uno, ¿será que, de por Dios, será que hay algo bueno en todo lo malo que hay? Efectivamente, nosotros encontramos muchas cosas buenas. Finalmente, la palabra de Dios dice que todas las cosas son para bien para las personas que hemos sido escogidas conforme al propósito de Dios. Y cuando uno dice, yo no tuve la oportunidad, ni ninguno de los que estamos aquí, de escoger a nuestros padres, efectivamente, quien escogió a nuestros padres, ¿quién fue? Dios. ¿Con qué propósito? Tal vez el propósito que tenía era que nosotros aprendiéramos algunas lecciones, efectivamente, para llevarlos a otros. Entonces es importante, efectivamente, encontrar que en medio del dolor causado, de lo que nosotros pudimos ver reflejado, si me ayudas, vida, con Romanos 8, 28 y 29, te lo agradezco. Y es ver cómo el Señor transforma todas aquellas cosas para bien, ¿sí? El gozo del corazón va a llegar cuando encontremos que nosotros teníamos que romper con cadenas y ver cosas completamente diferentes que se generan en ese entorno. La posibilidad de tener un nuevo amanecer y en medio de todo el dolor y las espinas es como uno crece. Romanos 8:28, yo creo que este versículo nos lo sabemos todos de memoria. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, de esto tenemos que aprender y ver qué es realmente lo que el Señor nos da. Finalmente, el 12 dice, acepte la parte de culpa que te corresponde por las ofensas sufridas. Si me ayudas con primera de Juan 1:9, dice, y aceptar efectivamente, digamos que muchas veces las cosas que nos han pasado también han sido producto de lo que nosotros hemos manejado y cómo lo hemos manejado. Nosotros tenemos cierta responsabilidad dentro de ello. Y esa responsabilidad, pues efectivamente hay que aprenderla, llevarla, reconocerla y madurar a través de la misma. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y ese principio funciona porque normalmente a veces nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad que se cometió en el mismo evento. Digamos que esos son los 12 pasos que el Señor ha traído. Y es importante también, ya al finalizar, el doctor Neil Anderson hace algo que me parece maravilloso, y es que él nos cuenta una historia de lo que estaba pasando en un momento de su vida con una de las personas que estaba dentro del servicio y cómo él tuvo una diferencia. Iba para un viaje a Israel, tenían la oportunidad de ir los dos, eh, y finalmente él se somete y va, y comienza a tener él un trato duro con esa persona. Y cuando él se da cuenta que el Señor lo estaba utilizando para que realmente él aprendiera a manejar su pastoreo. Y como pastor él debería de aceptar ovejas difíciles, pero que efectivamente Dios las había llevado a los pies del Cristo. Y él clamó y le dio ese pasaje que todos conocemos y es el segundo toque. Y es que cuando nosotros salimos de ese evento, Dios siempre nos va a tocar. Y traía una alusión y decía, hay unos ciegos que efectivamente no ven nada y tienen que ser guiados por otros. Pero hay unos ciegos que necesitan simplemente un lacerillo para moverse y no se han victimizado y tienen la capacidad de ver más allá de lo que estamos viendo. Y termina su relato diciendo que efectivamente él recibe su segundo toque y cuando uno recibe el segundo toque hay una unción y hay un avivamiento.
Y wow, vamos a orar en esta tarde porque el Señor nos toque y haya ese segundo avivamiento. Creo que venimos de una pandemia y ya comenzar a ver los albores de lo que nos está pasando, de que nos podemos reunir, de que podemos nuevamente volver, hay que darle gracias a Dios. Y todo lo que nos pasó durante ese tiempo es un tiempo de madurez, es un tiempo de conocer evidentemente las prioridades de Dios y saber que efectivamente Dios tiene un propósito con nosotros. Bueno, gracias. Yo quiero, eh, cierro acá y vamos a hacer como una oración y ver algunas preguntas que haya sobre el tema. Oramos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, porque, Señor, muchas ocasiones, Señor, tenemos nuestro corazón lacerado, Señor, y hay heridas profundas que no conocemos, Señor. Hoy te imploramos, bendito Rey, que seas tú tocando nuestro corazón, revelándonos, Señor, que hay esa raíz de amargura de la cual tú hablas, Señor, y llevamos en el corazón, Señor, porque en la infancia, Señor, alguien dañó nuestros sueños y nuestro corazón, Dios. Pero también a través de relaciones forzadas, Señor, que se rompieron y que en su momento causaron mucho dolor, Señor. De personas que se fueron, Señor, tal vez no tuvimos la oportunidad de despedirlas, Señor. Y llevamos ese dolor en el corazón, Señor. En esta tarde te rogamos, Señor, que toque el corazón de las personas, Señor. Que nos permitas, bendito Rey Celestial, que tú reveles, Señor, tu Espíritu maravilloso revele en esta tarde, Señor, el dolor causado, Señor, para que haya sanidad, Señor. Y llévanos por ese camino, Señor, donde tú nos conduces, Señor, a la libertad en Cristo, Señor, a saber que un día, Señor, te hiciste hombre, caminaste entre nosotros, Señor, que aún las calles de Jerusalén, Señor, están manchadas con tu sangre, Señor, sangre que derramaste para el perdón de los pecados, Señor. Que aún, Señor, hoy vemos tus manos y tus pies horadados, Señor, rompieron tu piel, Dios Todopoderoso, para que pudiéramos tener nosotros vida eterna. Gracias, mi buen Señor Jesús, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por el perdón de pecados, por la vida eterna, Señor. Hoy decidimos perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor. Tráelos a nuestra mente y a nuestro corazón que podamos, Señor, declarar, Señor, y podernos liberar, Señor, y sanar nuestro corazón, Señor. Queremos caminar con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, con un corazón, Señor, donde tú estás y habitas, Señor, y habitarás hoy y siempre, Señor. Gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por ese amor que tú nos das, Señor, y por el amor que nos sigues dando, Señor. Yo quiero bendecir, Señor, a cada una de las personas que hoy han escuchado este mensaje, Señor. Declarar tu presencia viva y real, Señor. Implorarte, Señor mío y Dios mío, que traiga sanidad al corazón, Señor. Que les permita, Señor, entender que hay una nueva vida en ti, Señor. Que lo pasado ha quedado atrás, Dios Todopoderoso, y que podemos restaurar esas relaciones, Señor. Hoy perdonamos, Señor, a nuestros padres, Señor, por todas aquellas cosas que hicieron que no nos gustaron, Señor. Tal vez un hermano, un primo, Señor, o tal vez una persona que rompió nuestro corazón, Señor. Tú, Señor, harás un propósito porque has traído esta palabra, Señor, que sea palabra tuya, Señor, que toque lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que nos permita conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres, Señor. Oramos en esta tarde en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder, la unción de tu Santo Espíritu, todo honor y toda gloria para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, queremos saludar a quienes están